Muy pronto tendremos una de las mejores películas de terror sobrenatural, hablamos nada más y nada menos que de la famosa franquicia de terror, Destino Final, esta vez con la sexta parte llamada, Lazos de Sangre. El título en sí hace referencia a lo que fue la historia de la señora Iris, la cual en su juventud tenía ciertas habilidades de clarividente, ya que constantemente tenía visiones de cómo sería la muerte de cada persona a su alrededor. Muchos de ellos lograron persuadir a la muerte gracias a ella, mientras que otros no tuvieron la misma suerte para salvarse, como fue el caso de muchos de sus amigos, los cuales murieron frente a ella. Lo que Iris no tenía en cuenta era que en aquella época estaba cometiendo un gran error, ya que la muerte tenía preparado el destino de cada persona a la cual ella ayudó. Lo que para Iris había terminado solo sería el comienzo de más muertes en el futuro, ya que lo único que hizo fue prolongar el tiempo de vida de las personas, sin imaginar que la muerte volvería por ellos. Actualmente Iris con 80 años vive con su familia en la ciudad de Vancouver, donde también conocemos a su nieta Stephanie de 18 años, la cual está a punto de entrar a la universidad. Pero hay algo que tiene preocupada a Stephanie, ya que desde hace tiempo sufre pesadillas acerca de un trágico accidente en una torre, en la década de 1960 donde murieron bastantes personas. Ella sin entender el significado de esas pesadillas decide pasarlas por alto, ya que no tiene idea de qué se trata, pero lo que ella no imagina es que el destino le tiene preparada una sorpresa muy aterradora. En una tarde muy soleada Stephanie se encuentra reunida con toda su familia, haciendo parrillada y disfrutando de los juegos, en eso todo se vuelve muy extraño para ella, como si ya lo hubiera vivido antes. Todo era risa y baile, hasta que en un momento todo se vuelve perturbador, donde lamentablemente fallece el tío de Stephanie, el cual accidentalmente cae al piso donde una máquina de cortar césped le quita la vida. Stephanie, sintiéndose aterrorizada y con algo de culpa de lo que pasó, se cuestiona de que ella tuvo una visión de eso y no lo pudo evitar. Después vemos que le cuenta todo a su abuela Iris de lo que pasó, incluso de las pesadillas que ha tenido. En eso su abuela le revela que esas pesadillas son visiones del pasado, la cual ella pudo evitarlo cambiando los planes del destino, salvándose ella y a todas las personas que se encontraban en la torre. Stephanie, algo confundida, no sabe qué es lo que está ocurriendo. Su abuela le dice que deben de estar preparados, ya que lo que ella hizo en el pasado no debió ocurrir, por lo que ahora la muerte ha regresado para llevarse a toda su familia. Le dice que esta vez ella será la única que puede cambiar el destino de la familia y de todos sus descendientes, la cual con ayuda de sus visiones puede prevenir a su familia. En eso su abuela le entrega un libro, en donde le dice que ahí está todo lo que debe saber, lo cual deberá de resolver para parar las muertes y cambiar el destino de todos. Stephanie le cuenta todo esto a su familia, ya que así podrá prevenirlos de la muerte. Algunos deciden no hacerles caso, ya que piensan que son accidente que les puede pasar a cualquiera. Sin embargo, cada uno de ellos comienzan a tener una muerte espantosa. ¿Será que Stephanie logra detener a la muerte y salvar a todos, o se repetirá el mismo destino que tuvo su abuela de joven? Sin duda será una magnífica película de suspenso. Si te gustan las películas de terror, no olvides suscribirte y darle like para que puedas ver los nuevos estrenos. Hasta la próxima.